El día 15 de mayo, en los actos que se realizaron con motivo de celebrar el Día del Maestro, le solicitamos al señor presidente los temas más sentidos del Pliego Nacional de Demandas que integramos cada año con una encuesta desde que iniciamos como responsables de nuestro sindicato nacional, para que nos digan los compañeros de base qué es lo que necesitamos plantear, demandar a la Secretaría de Educación Pública Nacional, al propio gobierno federal. Y ahí en la mañanera, donde nos dio la oportunidad de participar, le planteamos que necesitábamos un incremento superior al 7.82 porque ese fue el aumento en la inflación en el 2022. También una reforma de pensiones, tanto para el 10º transitorio como para las cuentas individuales. Ustedes, supongo, pertenecerán todos al ISSSTEP, todos los presentes, pero para todos los compañeros de la sección, de la hermana sección 23, va dirigido este planteamiento que es nacional y que significa mejorar las condiciones de jubilados y pensionados, y también el esquema de cuentas individuales que sea fortalecido, porque su perspectiva de jubilación, la verdad, es muy bajo. Y le pedimos mayor inversión para infraestructura educativa, fortalecimiento y mejor atención en los servicios médicos de todo el país, y además que nuestros compañeros de educación indígena no querían salir del esquema de la Secretaría de Educación Pública porque había la propuesta de regresarlos a lo que era el Instituto Nacional Indigenista y que ahora es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y él nos dio respuestas de inmediato. En primer término, que a partir de ese día el incremento para todos los trabajadores de la educación, de todos los niveles, de todos los subsistemas, sería de un 8.2%, que con los rubros que se agregan al sueldo base nos hizo que llegáramos un poquito más arriba del 10% de incremento. Pero además ahí anunció que a partir o con retroactividad al 1 de enero de 2023 subiría el sueldo de todos los trabajadores de plaza de jornada de 12,000 hasta 16,000 pesos. Hace 3 años el personal de apoyo y asistencia a la educación ganaba en promedio 6,000 pesos mensuales. ¿Qué hacer con 6,000 pesos mensuales? Tenían que buscar otras actividades para poder complementar su presupuesto familiar. Compañeras y compañeros, seguramente en próximas fechas ya se entregará el aumento y el retroactivo al 1 de enero para que se haga realidad este incremento que hace mucha justicia al personal de apoyo, que hace justicia a maestras y maestros de educación inicial, de preescolar y de primaria, y que con el tiempo el sindicato habrá de buscar que se dé el diferencial que debe haber de acuerdo con los niveles de estudios y con la función que se desempeñe. Y obviamente también nos ofreció, y esto es una realidad, que se revisará el esquema de pensiones del ISSSTE, que es lo que hemos estado planteando reiteradamente. Compañeras y compañeros, quisiera abordar, con el permiso del señor gobernador y de toda la audiencia, el tema de los libros de texto gratuitos. Quiero que sepan ustedes que en 1958 hubo un Congreso Nacional Ordinario en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El 5º Congreso Ordinario de nuestro sindicato entregó el dirigente Enrique W. Sánchez al nuevo secretario general Alfonso Lozano Bernal. Y ahí se determinó mediante un resolutivo que todos los delegados aprobaron
que se solicitara al señor presidente de la República la creación de los libros de texto gratuitos ante la imposibilidad de los niños, miles de niños de escasos recursos para poder adquirir los libros que vendían las editoriales entonces. Y después de ser perseverantes como somos los dirigentes, de estar reiteradamente con el tema, fue sensible el licenciado Adolfo López Mateos y le ordenó a don Jaime Torres Bodet que se elaboraran los libros de texto gratuitos a través de la CONALITEG, cuyo primer titular fue un escritor afamado mexicano, Martín Luis Guzmán. Muchas gracias. Y entonces nosotros no podíamos quedarnos de brazos cruzados cuando 8 entidades federativas se negaban y se negaron a distribuir los libros en su momento, en tiempo y forma. Y sacamos un pronunciamiento público que firmó toda la dirigencia nacional, que firmaron todos los secretarios generales del país para exhortar a quienes se negaban a entregar los libros y para quienes estaban incitando a la quema de los mismos y a hacer acciones judiciales y demás, que permitieran que los libros de texto gratuito llegaran a todas las niñas, los niños, ahora también los jóvenes de escuelas secundarias, y que por favor pensaran en ese acto de justicia social, que es entregar un material didáctico esencial a las maestras y maestros, a las niñas y niños, a los estudiantes, para que pudiera darse como debe ser, de manera sistematizada, de una manera muy formal, el proceso enseñanza-aprendizaje. Y bueno, nosotros nos manifestamos en representación del magisterio de todo el país y luego enviamos cartas personalizadas a los 8 gobernadores, las publicamos en los 2 periódicos más importantes de cada entidad y luego les hicimos llamadas telefónicas para exhortarlos a que se entregaran los libros. En este momento nada más nos quedan Chihuahua, que ya había empezado a entregar los libros, pero otra vez algún abogado, padre de familia de escuela privada metió un amparo y les ordenaron detenerlos. Pero quiero decirles que ya los maestros y los padres de familia no están de acuerdo en esperar más. La resolución se dará el viernes y ojalá sea para ratificar ya el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó a Chihuahua entregar los libros de texto. Esa es la razón, esa es la fundamentación que tenemos nosotros para haber defendido con tanto encono, para haber defendido con toda nuestra fuerza la entrega de los libros de texto gratuitos. Además, por primera vez en la historia de los libros de texto gratuitos y de la educación pública, se convocó a un concurso a maestras y maestros de grupo, maestros de aulas, de las escuelas, para participar en la elaboración de los libros de texto gratuitos. De los 3,000, la Secretaría de Educación seleccionó 1,000 y ellos, ahí vienen sus nombres al principio de cada capítulo en los libros, ellos pudieron elaborar libros de texto que tienen que ver con nuestra realidad, que tienen que ver con las necesidades de las comunidades donde trabajan nuestras compañeras y compañeros. Ya no teníamos necesidad de importar libros corrientes educativas de otros países, de Reino Unido, de Alemania, de Italia, de Argentina, de Brasil, porque hay un gran nivel académico en las maestras y los maestros de México. Si me permiten preguntar a quienes son docentes,
¿Quiénes tienen licenciatura? Que levanten su mano, por favor. Todos los maestros tienen licenciatura. Preguntarles también quiénes tienen maestría, quiénes han cursado una maestría. Vean ustedes, quienes hemos cursado una maestría, somos muchos. Somos casi el 80% ya de maestras y maestros con maestría. Y ahora, ¿quién ha cursado un doctorado? Veamos que no son pocos los compañeros ya que son doctores en educación y que también en muchos casos han hecho postdoctorados. No necesitamos académicos ni grandes especialistas en educación de otras latitudes o de otros países. Aquí tenemos los valores académicos necesarios para elaborar una pedagogía nacional, una pedagogía mexicana. No necesitamos ya importar metodologías, procesos educativos de realidades que no son la nuestra y que seguramente tendrá éxito la nueva escuela mexicana, porque los verdaderos especialistas en educación son ustedes, los que están en los grupos, los que están en las aulas y que con ese gran sustento teórico metodológico que tienen ya con sus maestrías y sus doctorados, pueden hacer el trabajo y pueden ir construyendo esa teoría pedagógica nacional que tanto requerimos, que los maestros hicieron cuando la Escuela Rural Mexicana, que hicieron cuando las misiones culturales. Este para nosotros es un primer gran paso para que lo educativo surja de las necesidades de nuestros contextos, de nuestros entornos, de las diferentes regiones que hay en el país y en cada entidad federativa, porque no es lo mismo Puebla que Cerdán, o no es lo mismo Zacatlán de las Manzanas que Río Frío. Y aquí no tenemos de qué preocuparnos. Las maestras y los maestros saben qué ajustes hacer de acuerdo con el entorno, de acuerdo con lo que los padres de familia esperan de sus niños a través de las enseñanzas, de la guía de sus maestras y sus maestros. No abundo mucho, nada más les digo que cuando se habla de que las guías de los maestros y alguna parte de algunos libros traen contenidos comunistas, les diré que el constituyente de 1917, que le dio forma al artículo 3 constitucional, estaba integrado por diputados de tendencia comunista, de corte comunista. El primer secretario general del CENTE era de ideología comunista. ¿Quién de nosotros en nuestra juventud, quiénes de ustedes, porque así se lo exigen luego en la maestría, no ha tenido que revisar qué dice el manifiesto comunista de Carlos Marx o la ideología de Federico Engels o de Gramsci en Italia o de Althusser en Francia o de el padre de la pedagogía del oprimido de Brasil, Paulo Freire? Compañeras y compañeros, si vamos avanzando en nuestros estudios, tenemos que estudiar las diferentes corrientes de pensamiento, las diferentes corrientes ideológicas. No sé de qué nos asustamos porque estudiamos eso, pero no vamos y seguimos el camino radical del comunismo. Creo que hay que tomar las cosas con el amplísimo criterio que tienen los docentes, que tienen las docentes de este país, de este querido país. Compañeras y compañeros, en tiempos de la pandemia fuimos privilegiados. En la mayoría de los países del mundo hubo despidos, hubo recesos en el trabajo, en la actividad docente de las maestras y los maestros, hubo disminución en las cargas horarias, se cancelaron
prestaciones, estímulos, bonos. Compañeros, compañeras, aquí la orden del señor presidente de la República fue que no se despidiera a ningún trabajador de la educación, que no se perdiera una sola prestación ni un solo estímulo. Y además nos dieron incrementos, si recuerdan, del 6% el primer año, porque la inflación no superó el 6%, el 8.1% el segundo año. Y cuando nos preguntaban los colegas de todos los países, porque eso sucedió desde Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Reino Unido, que hasta hace poco hicieron huelgas y paros porque querían recuperar lo que les quitaron en la pandemia, y nos preguntaban, ¿y cómo le están haciendo? La respuesta fue, en primer lugar, hemos tratado por todos los medios posibles de mantener la comunicación con nuestros alumnos, maestros que le ponían ahí a su vehículo una bocina para hacer perifoneo en la comunidad, e ir a invitar a los niños a que fueran por tareas, y luego regresaban a la semana, revisaban las tareas y se llevaban otras, y maestros que de su propio sueldo, de su bolsillo, compraban datos para el celular o para el internet, y mantener ese contacto, esa comunicación lo más posible con sus alumnas y con sus alumnos. Y esto lo valoró un presidente que es un férreo defensor de la escuela pública, y que además le tiene mucho afecto, le tiene mucho aprecio a las maestras, a los maestros, a los trabajadores de la educación. Por eso fuimos grupo de prioridad en la vacunación, si recuerdan, también por orden expresa de él, y se quedan sorprendidos también los compañeros con los que convivimos en lo internacional, que en 2 años vayan a recibir en promedio un 74% de incremento los compañeros de personal de apoyo, y los compañeros maestros de plaza inicial un 15% aproximado. Compañeras y compañeros, creo que nobleza obliga, y yo desde aquí le envío un reconocimiento y un agradecimiento al señor presidente de la República, que le ha dado tanto al Magisterio Nacional durante su periodo de gobierno. Hay 2 premisas que le dan vida y sustento, que le dan rumbo, prevalencia a un colectivo gremial. Una es la unidad dentro de la diversidad de pensamientos que coexisten en un sindicato de más de 2,5 millones de integrantes, que es hoy por hoy el más grande, no de América Latina, no del continente americano. Si hablamos de trabajadores de la educación, somos el sindicato más grande del mundo, y debemos estar muy orgullosos de pertenecer a un sindicato que es respetado en México, que es respetado en América, que es respetado en todo el planeta. Debemos cerrar filas, entonces, debemos mantenernos unidos, porque ese es el sustento de un sindicato como el nuestro y de cualquier sindicato. Y la otra premisa es la solidaridad. Debemos estar atentos, aun cuando no seamos dirigentes, a los problemas que viven nuestros compañeros cada día, y ser solidarios con quien vive un momento difícil, con quien pierde a un ser querido, con quien vive alguna desgracia, tenderles la mano y aportar lo que podamos para que salgan adelante en la problemática que afronten. Esa es la solidaridad. Y yo creo que así, unidos y solidarios, no tengan duda, vamos a darle larga vida a la sección 51, larga vida a la sección 23, larga vida al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Gracias por su atención. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC.
Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.